qué estudio va a tener ciertas limitaciones y qué estudios de estos van a estar limitados o contraindicados según el tipo de paciente. Y es importante tener en cuenta que si, por ejemplo, vamos a hablar de un rayos X o tomografía, la base física va a ser las radiaciones. ¿Y cuál va a ser la limitación? La obesidad, ¿no? El gran panículo adiposo puede generar limitaciones en estos estudios. ¿Y en qué pacientes va a estar contraindicado? En los pacientes que están gestando o en pacientes que vayan a tener alergias o mielomas múltiples o algunas enfermedades, ¿no? En el caso de la ecografía, ¿cuál va a ser la base física para la formación de la imagen? Es el ultrasonido. ¿Y cuál va a ser la limitación? La presencia de aire o hilio o la presencia de hueso, que va a generar mayor reverberancia y va a generar mayor dificultad para poder ver las estructuras. En el caso de la resonancia, tenemos que la base física va a ser la radiofrecuencia y el magnetismo. Y es importante que por el tipo de procedimiento donde el paciente va a tener que ingresar a través del resonador y va a implicar que esté un tiempo dentro de hay que tener la limitación, va a ser aquellas pacientes que van a tener excitaciones psicomotriz o fobias o claustrofobia, o aquellos pacientes que van a estar contraindicados, aquellos que tienen marcapasos o implantes cocleares, porque va a estar por el tipo de estudio y la base física va a estar contraindicado este examen para estos pacientes, ¿no? Y dentro de nuestro examen de elección en la parte ginecológica, uno de los exámenes que utilizamos de manera ideal y siempre va a ser el inicio para todo estudio en la parte ginecológica y especialmente en la parte pélvica, es el ultrasonido. Y la ecografía, tanto transvaginal como pélvica, nos va a brindar una información suficiente y amplia para poder ver no solamente la anatomía normal, sino también la anatomía patológica o la parte patológica de las posibles patologías en la zona ginecológica. Y es importante porque nos va a permitir apreciar las relaciones topográficas de las lesiones, y hay que tener en cuenta que es inocua y es muy económica, ¿no? Y va a estar al alcance fácilmente de la mayoría de los centros de estudio, ya sea de un nivel de atención primario como de un instituto, ¿no? Siempre vamos a poder recurrir rápidamente a un ecógrafo para poder evaluar bien a nuestro paciente, pero hay que tener en cuenta que dentro de las bases propias, lo que es el ultrasonido, las ondas ecográficas emiten ultrasonidos con frecuencia generalmente entre 2 y 10 MHz, y esta velocidad de propagación va a generar densidades, y estas densidades nos van a permitir evaluar los diferentes tejidos. Y es importante tener en cuenta que según la velocidad y la densidad se van a ir formando las ondas, y esto nos va a permitir poder ver las imágenes. Y es diferente y se van a ver por tonalidades, y es diferente ver el aire que la grasa o el hueso. Y es importante tener en cuenta esto. ¿Por qué? Porque algunos tejidos o fluidos corporales tienen diferentes o distintas características en cuanto a su capacidad para transmitir o reflejar el ultrasonido. Y vamos a tener imágenes que van a ir desde las imágenes más oscuras o más hipoecogénicas o anecogénicas a las imágenes más hiperecogénicas o más blancas. Y esto es porque es importante, porque según como yo entienda esta manera de transmitir o reflejar el ultrasonido, voy a poder distinguir si estoy hablando de líquido o si estoy hablando de hueso, de aire, o si estoy hablando de una estructura intermedia. Entonces hay que entender que las estructuras anecogénicas o hipoecogénicas, el líquido van a permitir transmitir rápidamente totalmente las estructuras, y por eso se va a ver totalmente negro. Y es así como la sangre o el líquido se va a ver más oscuro, o sea, más anecogénico, a diferencia de una estructura hiperecogénica donde se va a ver más blanco, donde va a haber una mayor resistencia al paso de la sonda, y por eso es que se ve blanco. Bueno, como por ejemplo el hueso, ¿no? Entonces, si la onda o la sonda choca contra el hueso, va a haber menos pase de esta onda, y por eso es que se nota blanco, a diferencia de que cuando choca la onda
en el líquido o en la sangre va a haber una baja resistencia o nula y va a permitir el pasaje de la sonda. Entonces, para poder entender, hiperecogénico o hiperecoico se va a ver muy blanco, lo ecoico se va a ver blanco y lo anecoico se va a ver negro. Y entre estos parámetros vamos a ir formando las imágenes. Y es importante tener en cuenta también las características de la sonda. Un transductor convexo va a ir entre 3 y 5 Hz, a diferencia que un transvaginal va a ir de entre 7 y 9 Hz y un transductor plano aproximadamente 12 Hz. ¿Y por qué es importante esto? Porque a más Hz, más resolución. Más resolución, menos profundidad. Y menos resolución, más profundidad. Es por eso que un transductor plano o de partes blandas va a tener más Hz, pero va a ir a menos profundidad. Por eso es que solamente podríamos evaluar con un transductor plano o de partes blandas podríamos evaluar mama, por ejemplo, o una herida para buscar un seroma. No vamos a poder ir a la profundidad, a diferencia de, por ejemplo, un transductor convexo, donde podríamos evaluar la cavidad abdominal y podríamos ver tranquilamente hígado, vaso, donde vamos a tener que tenemos menos resolución, pero vamos a tener más profundidad para poder evaluar las estructuras. Y dentro de la ultrasonografía ginecológica vamos a comenzar hablando de lo que es la ecografía pélvica. Y es importante tener en cuenta que la ecografía pélvica vamos a necesitar una preparación. Es importante tener una represión total de la vejiga. ¿Por qué? Porque esto va a permitir desplazar los intestinos para poder visualizar adecuadamente lo que es el útero y los anexos, ¿no? La vejiga va a actuar como una ventana acústica. ¿Para qué? Para poder ver bien el fondo uterino. Y nos va a permitir ver a través de este órgano un foco apropiado, ¿no? ¿Cuáles van a ser las desventajas de esta ecografía pélvica? Que los órganos se ven un poco más alejados del transductor. Se va a utilizar un transductor de menor frecuencia, como ya les había mencionado, y podríamos tener interposición del gas intestinal y eso generar a veces dificultad para poder evaluar bien las imágenes. Y es importante ver estas imágenes, ¿por qué? Porque la ecografía transabdominal o una ecografía pélvica nos brinda un campo de acción y de visualización de lesiones, de todas las lesiones en la parte pélvica y de los órganos abdominales. Y acá podemos ver en esta imagen, y acá les estoy señalando donde podemos ver lo que es la vejiga, que nos va a actuar como una ventana acústica para poder visualizar de manera completa todo lo que es el útero en este corte longitudinal, y acá podemos ver el útero en un corte transversal, y podemos ver el canal vaginal. Esta es una ecografía totalmente normal, donde se puede ver útero y canal vaginal. Acá en estas imágenes vamos a poder visualizar no solamente el útero, sino también vemos el anexo, vamos a poder ver ovarios, se puede ver tanto el derecho como el izquierdo, podemos ver también en el fondo de saco un poco de líquido libre, y ya vamos a comenzar a ver patologías dentro de lo que es la ecografía pélvica, y podemos ver acá un mioma que está desplazando el útero, incluso está cerca de lo que es la cavidad endometrial, y acá podemos ver otra ecografía donde podemos ver un mioma de gran tamaño, de 69 por 68, que está desplazando totalmente al útero y que va a generar una imagen de suma al útero, ¿no? Donde vamos a poder ver una imagen que se palpa, y esa es una imagen, una tumoración que puede ser abdominopélvica, ¿no? Y es importante tener en cuenta, ¿por qué? Porque esta ecografía, por ejemplo, si tenemos este tipo de miomas, no vamos a poder visualizarlo adecuadamente con una ecografía transvaginal, porque nos va a generar mayores limitaciones y no vamos a poder abarcar y poder medir en toda la longitud, en todo el tamaño esa tumoración. ¿Y cuáles van a ser nuestras indicaciones de una ecografía pélvica en pacientes niñas o adolescentes que no hayan tenido relaciones sexuales, en pacientes en estados menopáusicos o con intolerancia a una ecografía transvaginal? Por ejemplo, una paciente que tenga una estrechez en el canal vaginal o que tenga sinequias en el canal vaginal que no permite el pasaje del ecógrafo transvaginal, ¿no? Dolor intenso abdominopélvico, la presencia de masas pélvicas de gran tamaño, de gran volumen,
que con el transductor transvaginal van a tener limitaciones, ¿no? También algunas pacientes en hemorragia. Acá podemos ver también esta imagen donde vamos a poder ver la vejiga que está generando una ventana acústica, vamos a poder ver el cuello uterino, vemos el útero, la uretra y el canal vaginal, ¿no? Y acá podemos ver una imagen, es un quiste, una imagen anecogénica, donde podemos ver en el interior ecos internos que nos hacen sospechar en un quiste hemorrágico, ¿no? Acá vamos a poder ver un video donde vamos a poder ver lo que es una ecografía pélvica. Vemos la ventana a través de la vejiga en un corte transversal. Podemos ver acá en el corte longitudinal del útero. Vemos la medición del útero, vamos a poder ver acá el útero y al costado estamos viendo un quiste de ovario. Acá también podemos ver medidas del útero. Acá se ve el útero en corte transversal. Acá podemos ver el útero en corte longitudinal y acá estamos viendo el cuello del útero, el canal vaginal. Corte transversal del útero, donde podemos ver la ventana de la vejiga. Este es un corte longitudinal del útero. Acá podemos ver el corte transversal. Es para poder ver ovario, vamos a ver también. Estamos viendo diferentes imágenes de ecografías pélvicas donde nos va a permitir visualizar en su amplio esplendor todo lo que es el útero, en corte longitudinal, en corte transversal. También nos permite evaluar los ovarios y nos permite identificar si es que hubiese alguna otra patología a diferentes niveles, ¿no? Acá podemos ver los dos ovarios, se pueden notar claramente, tanto el derecho como el izquierdo. Podemos ver incluso hacer un conteo de los folículos que tienen ambos ovarios. Ovario derecho, ovario izquierdo, y vemos el útero y la vejiga que está en una adecuada represión. Y cuando está bien repleta la vejiga nos permite visualizar claramente los ovarios, ¿no? Va a ser una buena ventana acústica para poder visualizar claramente. Acá podemos ver una tumoración mixta en el ovario. Vamos a continuar. Entonces, ya terminando con la parte de la ecografía abdominal, es importante tener en cuenta que esta ecografía pélvica abdominal nos permite evaluar útero, ovarios, y especialmente lo vamos a utilizar, como ya les mencionaba, las indicaciones es en niños o adolescentes que no han tenido actividad sexual o en mujeres que ya están en estado menopáusico. Pero esta parte es importante. Cuando tenemos masas pélvicas de gran tamaño, es importante recurrir a una ecografía pélvica, porque una ecografía transvaginal no va a poder llegar o no nos va a poder dar la dimensión y la magnitud que necesitamos para poder evaluar adecuadamente las tumoraciones. Continuando con lo que hemos mencionado, vamos a hablar un poco sobre las ecografías endocavitarias o transvaginales. Y es importante tener en cuenta que la ventaja es el mayor acercamiento a las áreas de interés para poder definir bien útero, endometrio, ovarios, fondo de saco. Nos va a permitir evaluar adecuadamente. Acá vamos a poder ver lo que es el cuerpo del útero, el fondo, el endometrio, que estamos viendo un endometrio trilaminar, el cervix. Acá vamos a poder ver ovarios, tanto derecho como izquierdo, y vemos los folículos que tienen en estos cortes, ¿no? Acá también estamos viendo ovarios, tanto derecho como izquierdo. Acá en esta ecografía vamos a poder ver ya patologías, ¿no? Vamos a ver
que a nivel de la cavidad endometrial podemos ver un mioma submucoso, y es importante recordar que el mioma está dentro de todo lo que es la cavidad endometrial. Entonces, con la ecografía transvaginal nos va a permitir evaluar mejor las patologías que están a nivel intracavitario, ¿no? Acá podemos ver también este mioma que está desplazando la línea de la cavidad endometrial, que lo más seguro es que le va a generar a esta paciente una gran sintomatología como es sangrado o menstruaciones abundantes, ¿no? También es importante y nos va a permitir evaluar que la ecografía transvaginal nos va a permitir evaluar lesiones quísticas a nivel de ovario. Podemos ver que acá tenemos un quiste bilobulado con presencia de un tabique. Sumado a esto, vemos que dentro del útero hay la presencia de un saco gestacional. Entonces, la ecografía transvaginal nos va a permitir no solamente evaluar la patología anexial, sino también a la vez evaluar que está contiguo a esto, hay una gestación intrauterina, ¿no? También podemos evaluar con la ecografía transvaginal, si es que ponemos Doppler, vamos a poder evaluar los quistes y algunas patologías de ovario, si es que están presentando un flujo mayor, ¿no? Acá podemos ver también el ovario con una presencia de un quiste de 6 centímetros con la presencia de una papila, que esto de acá nos habla de que puede ser un quiste complejo, ¿no? En este caso estamos viendo ya un quiste endometriósico con presencia de ecos internos de baja densidad con un patrón en vidrio esmerilado, ¿no? Que es importante tener en cuenta porque esta paciente va a presentar, lo más seguro es que va a presentar dolor abundante con las menstruaciones, cólicos. Entonces nosotros tenemos que, ya teniendo una buena historia clínica, vamos a poder enfocarnos mejor en nuestro diagnóstico ecográfico para poder complementar y hacer un mejor diagnóstico y un mejor manejo. Acá podemos ver un quiste hemorrágico, donde vamos a ver que, si bien es cierto, es una imagen anecogénica, pero se puede ver claramente que hay presencia de tabiques no vasculares con bandas hiperecogénicas como redes de fibrina. Entonces nos está hablando de la presencia de sangre o coágulos dentro de este quiste, ¿no? Acá podemos ver una imagen anecogénica completa, ¿no? Este es un quiste simple, donde no tiene presencia de tabiques internos, ¿no? Entonces nos hace pensar en un quiste simple de ovario. Y dentro de la ecografía transvaginal va a tener algunas limitaciones, pues la movilidad limitada del transductor, molestias o disconfort al momento de realizar la ecografía, la presencia de masas de gran tamaño, como ya les mencioné. Si estamos pensando en una masa de gran tamaño, es mejor ir a una ecografía pélvica, donde vamos a poder tener una mejor visualización de la imagen. Y dentro de avanzando con la siguiente evaluación, tenemos la histerosonografía. Y es importante tener en cuenta porque a veces hay muchas confusiones en lo que es histerosonografía, histerosalpingografía o histeroscopía, ¿no? La histerosonografía es una ecografía endocavitaria, pero a diferencia de la ecografía transvaginal simple, vamos a inyectar un líquido de contraste, vamos a inyectar cloruro a través del tracto genital, y esto nos va a permitir evaluar mejor la cavidad endometrial. Y eso de acá es fundamental. ¿Por qué? Porque es una ecografía con una infusión salina que permite evaluar cavidad endometrial. ¿Y cuándo lo vamos a solicitar? Pues, por ejemplo, aquellas pacientes que van a tener endometrios engrosados, pacientes que tienen sangrados abundantes o pacientes que necesitamos evaluar adecuadamente y buscar presencia de pólipos, presencia de miomas, ¿no? Entonces tenemos acá, en estas 3 imágenes, vamos a poder diferenciar, donde podemos ver que a través de la infusión salina se ve la cavidad totalmente libre, o sea, no hay nada, está totalmente normal. A diferencia en esta segunda imagen, donde podemos ver un pólipo a nivel de la pared anterior, que es un pólipo endometrial, y en esta tercera imagen estamos viendo ya en un corte transversal, podemos ver una imagen sumatoria que nos hace pensar en un mioma submucoso o un mioma tipo 0, ¿no? Que estén totalmente en la cavidad. Dentro de las ecografías que también vamos a poder realizar, tenemos las ecografías tridimensionales, y es importante que cada vez más está ingresando dentro de nuestras opciones para poder evaluar mejor todo lo que es la cavidad uterina, y es importante porque nos va a ayudar para estudiar mejor las malformaciones uterinas y evaluar la cavidad. Y acá podemos ver
una ecografía en 3D donde vamos a poder ver todos los bordes normales y nos va a permitir evaluar y decir si este útero está dentro de lo normal y poder también, al entender cuándo va a ser un útero normal, vamos a poder ver otro tipo de patologías y vamos a poder ver la diferencia, ¿no? Por ejemplo, en el caso de úteros septados o úteros arcuatos, donde nos va a permitir ver la diferencia entre un útero dentro de un plano coronal, donde vamos a poder ver que está todo dentro de lo normal y vamos a poder diferenciar las principales malformaciones uterinas o mullerianas, ¿no? Acá también podemos ver a través de esta imagen, vamos a poder ver la visualización de un dispositivo que está intrauterino que se encuentra empotrado y también nos va a permitir ayudarnos para poder planificar el manejo quirúrgico posterior, ¿no? Y dentro de las ecografías que vamos a utilizar y van a ser de gran ayuda, especialmente en lo que es la parte ginecológica, es la ecografía Doppler, ¿no? Que nos va a permitir, mediante los ecos o ondas acústicas, poder evaluar las diferentes interfaces y poder ver los flujos sanguíneos que pueden tener los vasos que van a estar irrigando o no las diferentes lesiones que podemos tener a nivel del endometrio, a nivel del ovario, pensando en neoplasias, ¿no? Neoplasias endometriales, neoplasias ováricas, neoplasias que comprometen el miometrio o patologías relacionadas con infertilidad. Entonces es importante tener en cuenta que la ecografía transvaginal Doppler nos va a abrir todo un mundo donde vamos a poder evaluar bien los flujos y la vascularización de las lesiones, ¿no? Y es importante tener en cuenta que muchas veces estas tumoraciones, especialmente en el ovario, vamos a tener criterios para poder evaluar y poder hacer el descarte de que estos flujos no nos estén hablando de algunas lesiones ováricas malignas, ¿no? Entonces, hay algunos criterios ecográficos que nos van a servir. Por ejemplo, si estamos hablando de una tumoración en ovario que presenta tabiques mayores de 3 milímetros con un flujo Doppler, presencia de vegetaciones, ecos internos, vascularización aumentada al Doppler o un IR menor de 0.4, vamos a estar hablando de criterios de malignidad. Y es importante ver, ¿no? Acá podemos ver una imagen pero que ya es quística, pero hay que tener en cuenta que no es solamente quística, sino también tiene zonas sólidas de gran vascularización aumentada al Doppler. Esta es una tumoración compleja de ovario donde por la vascularización nos hace pensar que tiene criterios ya de malignidad, ¿no? Entonces es importante que nosotros tengamos en cuenta, porque esto de acá nos va a servir para qué, para poder tomar una decisión quirúrgica y poder definir si va a ser una patología que lo va a manejar ginecología o va a ser derivada a otra especialidad. Acá también vamos a poder ver la presencia de ecos internos en el interior y vamos a poder ver también esta papila, ¿no? Que es vascularizada y que también nos hace pensar en signos de malignidad, ¿no? Al igual de estas vegetaciones con ecos internos que nos hace pensar de que esta es una tumoración ovárica ya compleja, ¿no? Acá podemos ver una tumoración quística con tabiques completos mayores de 3 milímetros con flujo Doppler, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta eso. Acá también vemos una tumoración que capta Doppler y ya nos hace pensar, ¿no? Cuando ya estamos hablando de tumores muy grandes, hay que hacer una correlación, ¿no? Entre la parte ecográfica, en la parte Doppler y los hallazgos anatomopatológicos al momento de la parte quirúrgica. Y la histerosonografía, como ya lo mencionamos hace un rato, si bien es cierto, es una ecografía con una infusión salina, podemos anexarle a esta ecografía la presencia del flujo Doppler y nos va a permitir evaluar mejor las lesiones que están en la cavidad endometrial, ¿no? Por ejemplo, acá vamos a ver, tenemos ya la histerosonografía donde podemos ver la lesión que es un pólipo endometrial y podemos ver el flujo Doppler que nos hace ver la irrigación por donde está viniendo de esta lesión, ¿no? Igual en el caso de acá tenemos una histerosonografía donde vamos a poder ver un mioma que está distorsionando totalmente la línea endometrial y vemos todo el flujo que tiene, ¿no? Es un mioma que distorsiona la línea endometrial, es un mioma submucoso, ¿no? Y dentro de lo que es la histerosalpingografía, y es importante que no confundamos la histerosonografía con la histerosalpingografía, ya que la histerosalpingografía
histerosalpingografía es una técnica radiológica de imagen donde nos va a permitir explorar la cavidad uterina, pero también las trompas de falopio, ¿no? Y nos va a permitir ver si estas trompas van a estar permeables o no están permeables. Entonces acá vamos a poder ver que la histerosonografía va a usar la presencia de contraste para poder ver si las trompas están permeables. Y es importante, este estudio cada vez lo utilizamos más, especialmente en aquellas mujeres que están en estudio para el descarte de infertilidad, donde vamos a poder ver si las trompas están permeables o no para poder hacer el descarte de alguna patología tubárica en los casos de infertilidad, ¿no? Ahí podemos ver las trompas que están totalmente permeables, vemos el útero, no hay presencia de imágenes de sumación o de sustracción, a diferencia de acá, donde vamos a poder ver que acá sí pueden ver las trompas que están permeables y acá se ve que no hay presencia de permeabilidad en las trompas. Acá podemos ver a través de este videíto, donde vamos a poder ver cómo se realiza el procedimiento, introducimos el contraste con la finalidad de poder visualizar la permeabilidad de las trompas y descartar patología tubárica, ¿no? Que es lo más importante y es la finalidad de este estudio. Por ejemplo, acá nos está viendo que solamente es permeable una trompa y la otra trompa no está pasando el contraste. Y en el caso de la resonancia en ginecología es importante porque cada vez lo estamos utilizando más y nos va a permitir que la valoración de anomalías congénitas, nos va a permitir la evaluación de las masas anexiales. Es importante tener en cuenta que es muy importante para el estudio de masas de gran tamaño, de gran volumen, especialmente en las masas benignas de ovario, por ejemplo, los teratomas, endometriomas, quistes hemorrágicos, fibromas de ovario. Nos permite el diagnóstico de patología benigna uterina como los leiomiomas o adenomiosis. También nos permite la detección, estadificación, seguimiento de los procesos pélvicos malignos, especialmente en lo que es la estadificación del carcinoma de cervix, endometrio, ovario, vagina y vulva. La valoración de suelo pélvico, la pelvimetría es importante para poder ver la evaluación de los compartimientos. También nos permite, en el caso que va a ser una ayuda diagnóstica en las masas pélvicas en las pacientes embarazadas, ¿no? Si bien no se recomienda durante el primer trimestre, pero ya a partir del segundo trimestre, en caso de que se evalúa riesgo-beneficio, se puede evaluar, ¿no? Y también tenemos en el caso de las mamas, especialmente en aquellas mamas que son muy densas, también la resonancia nos va a permitir ampliar el estudio, especialmente para poder estadificar y locorregional en el cáncer de mama, en pacientes también que tienen que necesitan algún estudio de sospecha de residuos tumorales o monitorización desde quimioterapia o de tratamientos con sistemas neoadyuvantes, es importante la resonancia porque nos va a permitir hacer un buen estudio. No nos olvidemos que la resonancia pélvica cada vez lo estamos utilizando más, especialmente en lo que es adenomiosis, endometriosis, porque nos permite evaluar bien todo lo que es el útero y también buscar focos endometriósicos en otras zonas, ¿no? Acá podemos ver lo que es la resonancia magnética pélvica, donde vamos a poder ver el útero, vemos el endometrio y vamos a ver las diferentes interfaces y vamos a poder ver también si hay implantaciones en otras zonas. Acá podemos ver también en esta tomografía una imagen de densidades variables con contenido graso en su interior de más o menos de 10 por 9 centímetros, ¿no? Y en general, en resumen, ya para terminar, he tratado de hacer lo más concreto posible toda esta parte de lo que es imágenes. Es importante tener en cuenta que las imágenes en ginecología son una ayuda diagnóstica que nos permite identificar diferentes patologías que son muy frecuentes en la parte ginecológica, ¿no? Como los que son los miomas, los quistes, los tumores de ovario, la endometriosis y también las anomalías uterinas. Nos va a permitir la detección temprana de problemas ginecológicos que a veces no son evidentemente o no tienen una evidencia clínica muy grande, especialmente algunas veces algunos quistes que van a pasar inadvertidos porque la paciente no tiene mayor sintomatología y cuando hagamos un estudio de control
rutinario, a veces podemos identificarlos antes de que se genere la patología, ¿no? Un quiste pedículo torcido, por ejemplo, ¿no? Entonces nos va a permitir identificar muchas patologías en la parte ginecológica. También es una herramienta clave en el estudio de infertilidad y nos va a permitir evaluar bien trompa de falopio, útero, y hay que tener en cuenta que los estudios de imágenes son seguros, tenemos estudios poco invasivos o no invasivos y que nos van a permitir hacer una buena evaluación a nuestros pacientes. No sé si habrá alguna pregunta. ¿Alguna pregunta, algún comentario, alguna duda? Todo